Gracias, gracias, gracias otra vez por el ánimo que me dieron en nuestros días juntos. Es evidente para mí que ustedes amáis al Señor y que os amáis unos a otros, y he sido acogido con mucho cariño de todos. Y gracias por su paciencia con mi español. También, mi español, mis pronunciaciones es difícil para mí, y su hospitalidad, los deliciosos comidas que nos brindaron. Pero lo más importante es que habéis podido comprender lo que he estado presentando. Mi oración es que su fe se haya fortalecido y que ustedes tengan información que pueda ayudarles a combatir las falsas visiones del mundo. No solo para ustedes, sino también para sus hijos y sus nietos. La lección de esta tarde concluye nuestra serie al considerar un evento más que se encuentra en capítulo 11 del libro de Génesis. Como dije, he presentado estas lecciones con la esperanza de que fortalezcan vuestra fe, porque vivimos en un mundo donde la mayoría ha perdido su fundamento y propósito. En el Salmo 11:3 se hace la pregunta: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy. Estamos viendo cómo los cimientos mismos de la verdad y la realidad son socavados por las mentiras, propagadas por las filosofías de los hombres. Y como padres y abuelos, nuestro objetivo es mantener nuestra fe, mientras tratamos de enseñar e inculcar en la próxima generación las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Al igual que el hombre sabio de Mateo 7:24 que construyó su casa sobre la roca, queremos ayudar a nuestros hijos y nietos a construir sus vidas en la verdad y la realidad, en lugar de los mitos populares del naturalismo y la evolución. Ese ha sido el tema de esta serie de lecciones. Cuando consideramos lo que se revela en la Biblia, especialmente los primeros 11 capítulos de Génesis, ¿son estos eventos un mito o una realidad? La mayoría de la gente en nuestros días no cree que la tierra y toda la vida fueron creadas en 6 días. No creen que un hombre llamado Noé construyó una arca, y no creen que hubo un diluvio mundial que destruyó toda la vida excepto los humanos y los animales en el arca. Hemos estado presentando evidencia que apunta a la realidad de estos eventos. Si quieres entender la verdadera historia de nuestro planeta y poder interpretar adecuadamente toda la evidencia que vemos a nuestro alrededor, tienes que comenzar con Génesis 1 al 11, que comienzan con esta declaración de hecho. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también en Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que, en nuestra última lección, quiero que consideremos un evento más que se describe en Génesis capítulo 11. Después del diluvio descrito en Génesis 6 al 8, Noé y su familia salieron del arca a un mundo muy diferente, que literalmente había sido transformado por el diluvio. En Génesis 8,
Génesis 8, versículos 15 a 18. Génesis 8, 15 a 18. Hermano, por favor, ¿puedes leer para nosotros? Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. También, en Génesis 9:1, Dios renovó el mandato divino que se le había dado a Adán y a Eva cuando la tierra fue creada por primera vez. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y ellos comenzaron a hacerlo, pero no exactamente como Dios les ordenó. En Génesis 10 tenemos una visión general de la historia de las familias de los 3 hijos de Noé después del diluvio y el desarrollo de las naciones que surgieron de ellos. Y al enumerar los descendientes de Sem, Cam y Jafet, note lo que se menciona en Génesis 10, 25. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. En esta lección veremos algunas evidencias acerca de las verdades reveladas en Génesis, evidencias que surgieron como resultado de la división que tuvo lugar entre las familias de los hijos de Noé durante los días de Peleg. En los últimos 4,500 años desde el tiempo de Noé, la población de la tierra ha crecido hasta alcanzar 8,000 millones de personas en este planeta, que viven en más de 200 naciones y hablan 6,000 idiomas diferentes. La Biblia enseña que después del diluvio, cada uno de nosotros descendimos de Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Piense en todas las personas que han vivido y muerto. Todos los países, todas las culturas, todas las civilizaciones que han existido. Todos venimos de Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Todos nosotros de solo estas 8 personas. ¿Y cómo llegamos a la situación actual? La humanidad se extendió por todo el planeta, hablando idiomas diferentes, viviendo vidas diferentes. Han existido muchas civilizaciones diferentes, pasadas y presentes, y cada una de ellas nos ha dejado sus monumentos. La civilización olmeca se remota aproximadamente el año 1400 antes de Cristo. Es anterior a las civilizaciones maya, azteca y inca de América Central y del Sur. ¿De dónde surgieron los olmecas? Surgieron de Génesis 11 y de la dispersión de las naciones en la Torre de Babel. Las pirámides de Egipto, la Gran Muralla China, Machu Picchu en Perú, las pinturas respuestas en Francia, los templos de Grecia y Coliseo de Roma. Todas estas civilizaciones pueden rastrear sus raíces hasta los acontecimientos registrados en Génesis 10 y 11. Génesis 8 nos dice que el arca aterrizó, el arca aterrizó en las montañas de Ararat, situadas al norte de la antigua Mesopotamia. Cuando se vació el arca, los animales, incluidos los dinosaurios, comenzaron el proceso de repoblar la tierra con vida animal. Los hijos de Noé,
Sem, Cam y Jafet comenzaron a repoblar la tierra con sus descendientes. Génesis 10 nos da un resumen general de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Nos habla de la dispersión de las diversas naciones que vendrían de los hijos de Noé y las tierras que esas naciones ocuparían. Luego, Génesis 11, 1 al 9, nos da más detalles sobre la causa de la dispersión. Es similar a cómo se describen los días de la creación en Génesis 1. Luego, Génesis 2 nos da más detalles sobre la creación del hombre. Entonces, vayamos a Génesis 11, versículos 1 y 2, y veamos algunos de esos detalles. Hermano, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Okay, la tierra de Sinar se refiere de la antigua Mesopotamia. El nombre Babilonia probablemente proviene del nombre original de Babel, que se le dio a la ciudad después de que Dios confundió su idioma y los dispersó sobre la faz de la tierra. Si continuamos leyendo en Génesis 11, encontramos que en lugar de hacer lo que Dios había instruido en Génesis 9:1, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, leemos en Génesis 11, versículos 3 y 4, por favor. Y se dijeron unos a otros, vayamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Los hombres comienzan a desobedecer a Dios de nuevo. El pecado del orgullo y el ego lleva a la humanidad a ignorar las instrucciones de Dios y, en cambio, a hacer lo que quiere. Y Dios aborda esta actitud rebelde de la humanidad, confundiendo sus lenguas, dándoles idiomas diferentes y luego esparciéndolos sobre la faz de toda la tierra. Continuamos en Génesis 11, versículos 5 al 7, por favor. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y 8 y 9 también, lo siento. Entonces esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este acontecimiento fue el origen de las lenguas básicas, raíces a partir de las cuales se desarrollaron todas las lenguas que existen en el mundo hoy en día. Esta es una concepción artística de cómo pudo haber sido la Torre de Babel, probablemente un ziggurat. La torre original de Babel fue construida probablemente el 2200 antes de Cristo. No sabemos exactamente dónde la gente comenzó a construir la torre. Algunos creen que la torre original es un antiguo ziggurat conocido como Entemenanki, ubicado dentro de las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. Era grande, de unos 90 metros cuadrados.
Babilonia fue destruida en el año 689 antes de Cristo por Sennacherib, quien afirma haber destruido el Etemenanki. Otra opción preferida por algunos arqueólogos es un sitio cercano a la antigua ciudad de Ur. Se llama conocida como Eridu. Allí se encuentran las ruinas de un enorme ziggurat de unos 300 metros cuadrados. Este es otro ejemplo del tipo de construcción probablemente utilizado en Génesis 11. Se trata del ziggurat o gran ziggurat de Ur, situado en el Irak. En uno de mis viajes a Perú, viajaba con un hermano peruano de Lima a Huaraz y nos encontramos con una señal que indicaba unas ruinas que están ubicadas a unos 10 kilómetros de la carretera panamericana. Y estas son las llamadas ruinas de Caral, las cuales fueron descubiertas hace unos 35 años. Lo interesante de estas ruinas es el tipo de construcción utilizado por las personas que construyeron esta antigua ciudad, muy similar a lo que encontramos en las primeras civilizaciones. De hecho, estas ruinas son anteriores a las grandes pirámides de Egipto. Se remontan a casi 4,000 años, muy cerca de la época de la Torre de Babel. Uno de los jóvenes arqueólogos que trabaja en el sitio aquí en Caral nos llevó por las distintas ruinas y repetía: no sabemos de dónde vino esta civilización. Los arqueólogos que estudiaban estas ruinas estaban muy desconcertados por cómo la civilización parecía aparecer con las habilidades de construcción de una sociedad avanzada. Y yo le comenté a mi hermano peruano: es muy posible que vengan de la dispersión del pueblo en Génesis 11. Algo más que debemos considerar es que se relaciona con la evidencia que veremos en nuestra lección. Son las conexiones que existieron desde Adán hasta Noé y sus hijos. Desde los primeros 11 capítulos del libro de Génesis podemos conocer las genealogías y edades de los patriarcas desde Adán hasta Noé. Este gráfico muestra esas 10 generaciones desde Adán hasta Noé y su hijo Sem. Puedes encontrar esta información en Génesis capítulo 5. Pero este gráfico también nos muestra algo que rara vez consideramos. Adán vivió 930 años. Adán vivió 55 años más después del nacimiento de Lamec, el padre de Noé. Así que Lamec seguramente habría sabido de Adán y es posible que conociera a Adán personalmente y hubiera escuchado de primera mano los eventos del jardín del Edén y las consecuencias del pecado. Noé nació cuando Lamec tenía alrededor de 180 años, por lo que Noé tuvo alrededor de 600 años con Lamec. Y los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, tuvieron casi 100 años con Lamec, su abuelo. Noé y sus hijos habrían oído hablar de estos primeros acontecimientos históricos del Génesis personalmente, de su padre y abuelo Lamec. O bien, Matusalén, abuelo y bisabuelo de Noé
y sus hijos. Matusalem, abuelo y bisabuelo de Noé y sus hijos, fue otro patriarca que conectó a Adán con Noé y sus hijos. La vida de Matusalén de 969 años se superpuso a la de Adán en casi 250 años y la de Noé en más de 600 años. Y tengan en cuenta, según la cronología bíblica, Noé y sus hijos todavía estaban vivos cuando Dios confundió las lenguas y dispersó a la humanidad desde la torre de Babel. Mi punto es este. Los años entre la creación y la torre de Babel incluyen estas vidas patriarcales que se superponen entre sí. Noé vive 350 años después del diluvio y Sem vivió otras 500 años después del diluvio. Según las genealogías de Génesis 11, 10 al 16, fue durante la quinta generación de Sem, durante la vida de Peleg, que ocurrieron los acontecimientos de la torre de Babel, quizás aproximadamente 300 años después del diluvio. Y las civilizaciones esparcidas por el Señor pudieron haber conocido personalmente a Noé y sus hijos, quienes conocieron a Metusalén y a Lamec, abuelo y padre de Noé, y Matusalén y Lamec nacieron mientras Adán aún vivía. Las civilizaciones posteriores a la Torre de Babel probablemente habrían llevado consigo un conocimiento preciso del único Dios verdadero y sus actos de creación, del jardín de Edén, del primer pecado y sus consecuencias, y de Noé y el diluvio. Leemos en Génesis 11:1 que la humanidad estaba unida por un idioma común y estos grupos conspiraron para construir una ciudad con una torre que llegara al cielo. Para evitar que la humanidad se uniera en la desobediencia y la rebelión, Dios los dispersó desde la Torre de Babel sobre la faz de toda la tierra. Y Dios confundió el lenguaje de estos grupos para que unos no pudieran entender el habla de los otros. Dispersar al pueblo y confundir el idioma fue la manera que tuvo Dios de intervenir en los asuntos de la humanidad, cumpliendo al mismo tiempo su promesa de que no habría otro diluvio mundial. Esta intervención dio lugar a la fundación de estas primeras naciones cuando los descendientes de Noé se dispersaron. Génesis 10:5 dice que el pueblo de estos se poblaron las tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los lingüistas seculares han identificado alrededor de 70 grupos lingüísticos diferentes en todo el mundo. Casi lo mismo que los descendientes que se mencionan en Génesis 10. En la memoria antigua de muchas culturas, se puede ver una base de conocimiento compartido de la historia de la raza humana hasta llegar a la división de los pueblos en la Torre de Babel. Muchas culturas han incorporado a su historia los acontecimientos del diluvio universal, así como los acontecimientos de los capítulos anteriores del libro de Génesis. ¿Por qué es eso? Eso se debe a que Génesis 1 al 11 era un base de conocimiento compartida por todos los grupos de personas. Antes de que el Señor confundiera sus lenguas y los dispersara sobre la faz
de la tierra. Lo que encontramos en prácticamente todas las ciencias es la afirmación repetida de los acontecimientos registrados en el libro de Génesis. El relato bíblico se refuerza una y otra vez en las lenguas y las historias antiguas de muchas culturas. Vemos esto en las antiguas historias del diluvio, tanto relatos orales como escritos, de prácticamente todas las culturas del planeta. Podemos ver evidencia de diluvio en la geología y las capas de roca. Vemos evidencia de un diseñador común y un creador inteligente en las ciencias biológicas. Cual sea el tema, lingüística, genética, geología, biología, química, física, arqueología, paleontología, antropología, historia, el libro de Génesis está respaldado por todas estas ciencias. En el tiempo que nos queda, permítanme compartir con ustedes un ejemplo de este tipo de evidencia que se encuentra en el idioma chino. En el lenguaje pictográfico chino muestra que tienen memoria de cosas que sucedieron en Génesis 1 al 11. Muchos historiadores afirman que los chinos emigraron originalmente de la región de la antigua Mesopotamia. Como cristianos lo sabemos porque así lo dice la Biblia en Génesis 11. Los antepasados de lo que se convertiría en la civilización china, con su lengua recién adquirida, habrían emigrado de la Torre de Babel en el oeste hasta lo que hoy es China en el este. El China no es un idioma alfabético, como la mayoría de los idiomas escritos del mundo. El chino es un idioma pictórico, no fonético. Las palabras o conceptos chinos provienen de imágenes. Los chinos fueron los primeros en utilizar imágenes o símbolos para representar una idea u objeto, similares a los jeroglíficos desarrollados por los sumerios y los egipcios. Estos escritos en huesos sufrieron una serie de cambios estilísticos durante los siguientes 4,200 años. Observe que estos pictogramas se estilizaron hasta llegar al idioma chino actual. Al igual que hay palabras compuestas en nuestro idioma. Los chinos también combinan imágenes o símbolos simples para crear un concepto más complejo o más amplio. Algo más significativo es que muchas de las ideas contenidas en los símbolos antiguos todavía conservan el mismo significado hoy en día. Cuando yo presenté por primera vez esta información a la iglesia en Lubbock, afortunadamente teníamos una estudiante de China que se había convertido a Cristo y adoraba con nosotros mientras iba a Texas Tech. Ella pudo verificar los distintos significados de las palabras compuestas que vamos a ver esta noche y ella se sorprendió cuando descompusimos estos símbolos chinos en sus partes más simples, porque la mayoría de los chinos de hoy no piensan en descomponer los símbolos más complejos en sus partes más simples para comprender el origen o la raíz de los símbolos. Entonces, yo pude preguntarle a una china nativa, alguien que creció hablando y leyendo el idioma, ¿es eso lo que significan estos símbolos?
Y ella pudo confirmar, sí, eso es lo que significan. Pero quiero compartir con ustedes a qué se referían a aparentemente esas partes más simples cuando se estaba desarrollando el lenguaje escrito chino. Si está interesado en profundizar en este tema, puedo recomendarle algunas fuentes. Tengo estos 3 libros en mi oficina que analizan como muchos de los acontecimientos que se encuentran en los primeros 11 capítulos de Génesis están insertos en el idioma chino. Están en Amazon si deseas pedirlos. También puedes ir a este sitio web e ingresar idioma chino en el cuadro de búsqueda. Encontrarás mucha más información. Now, vamos a presentar estas palabras de izquierda a derecha porque estamos acostumbrados a leer en esa dirección. Y hay literalmente cientos de ejemplos de símbolos chinos cuyo origen se remonta al libro de Génesis. Pero solo tenemos tiempo para mostrarle una pequeña fracción de estos símbolos. Como dijimos hace unos minutos, cuando el Señor confundió su lenguaje en Génesis 11:7, la gente que finalmente se estableció en China habría venido de la Torre de Babel, ubicada en algún lugar de la llanura de Sinar. Habrían emigrado desde el oeste y eventualmente establecido una nueva nación en el este. Y es en este símbolo de emigrar que comenzamos a ver cómo el idioma chino utiliza ideas o conceptos para formar palabras. Now, esta palabra a referencia específica a la migración del pueblo chino desde la llanura del oeste. Revela en estos símbolos su gran o larga caminata desde oeste que finalmente se detuvo en la tierra que hoy llamamos China. Y podemos leer sobre las migraciones de las diversas naciones en Génesis 11:9, donde podemos leer: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Now, puedes ver cómo las imágenes más simples se unen para formar una imagen más compleja que representa una idea o concepto más complejo. Now, los chinos eligieron este símbolo para representar el concepto de primero. El símbolo descompuesto en sus partes más simples está literalmente estos símbolos que significa hecho vivo a partir del polvo, el hombre. El primer hombre, Adán. Como se registra en Génesis, fue un hombre creado del polvo de la tierra y Dios sopló en él el aliento de vida en Génesis 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Now, este símbolo chino representa el concepto de felicidad. ¿Cómo eligieron los antepasados del idioma chino representar la felicidad? Utilizaron estos símbolos que significan Dios y un hombre en el jardín. Adán disfrutaba de una comunión con Dios de una manera que ningún otro hombre había tenido. El pecado aún no había entrado al mundo. La antigua palabra china para felicidad recuerda
la alegría de Adán al compartir una relación estrecha con su Creador en el jardín del Edén. Y Dios le dio a Adán instrucciones para cuidar el jardín y también le dio una restricción: no comer del fruto del árbol del conocimiento de bien y del mal. Para el concepto de el principio, este es el símbolo chino para el principio. Se compone de estos símbolos más simples. Estos símbolos significan dos y hombre o dos personas. Esto apuntaría nuevamente a la creación. Cuando en el principio Dios creó a Adán y Eva y solo dos personas en el principio, como la Biblia dice en Génesis 1:17, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al principio solo había dos personas, Adán y Eva. Now, esto es el símbolo chino que representan la idea de necesario. Y estos son los símbolos más simples que componen esta palabra o idea en particular. Entonces, cuando solo había uno hombre solo en el jardín, ¿qué se necesitaba? ¿Qué era todavía necesario? Una mujer que fuera su ayudante y compañera. Era necesario que Adán tuviera una compañera. No había una compañera adecuada entre los animales de la creación, así que Dios proveyó lo necesario. Una mujer para el hombre. Podemos leer en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Now, este es el símbolo chino para restringir o atar. Restringir se compone de estos dos símbolos. Now, estos dos símbolos significan árbol y boca o hombre. ¿Qué tiene que ver un árbol y la boca de hombre con restringir o atar? Si estamos familiarizados con Génesis 2 y 3, sabemos exactamente por qué los chinos eligieron este símbolo para representar la idea de restringir o atar. Adán y Eva debían abstenerse de comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Estaban obligados o atados por el mandamiento de Dios. Se les prohibió o restringió comer el fruto de ese árbol. Now, ese es el carácter chino para diablo. Now, el diablo comenzó sus caminos secretos y engañosos en el jardín, tentando a Eva a tomar fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se le identificaba como estos símbolos, que significa vida secreta con el hombre en el jardín. Y el diablo se usa en otra palabra, la palabra tentador. Y se forma tomando las imágenes del diablo y poniéndola bajo una cubierta y dos árboles. El diablo era engañoso, vino disfrazado y disfrazó o cubrió la verdad sobre un árbol. Diablo mintió sobre las consecuencias de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal como resultado de su pecado. Adán y Eva fueron expulsados del jardín y se les impidió el acceso al otro árbol, el árbol de la vida. Y el diablo fue el tentador
que ocultó la verdad. Su tentación a Eva involucró dos árboles. Mintió acerca de un árbol, lo que provocó la pérdida del acceso al segundo árbol. Now, los antiguos escritores chinos capturaron el concepto de codiciar o desear en este carácter. Now, esta idea o concepto es una combinación de dos símbolos. Dos árboles que vemos en otras imágenes y una mujer. La tentación de la serpiente hizo que la mujer Eva codiciara o deseara lo que estaba prohibido, el fruto del árbol del conocimiento. Now, este es el símbolo chino para prohibido. Está compuesto por dos símbolos. El símbolo que representa una orden o mandamiento sobre los dos árboles que estaban en el jardín. Now, la Biblia habla de dos árboles específicos encontrados en el jardín del Edén. Dios le había dicho a Adán en Génesis 2, 16, 17, que podía comer de todos los demás árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al parecer, el árbol de la vida estaba inicialmente disponible para Adán y Eva, aunque todavía no habían comido su fruto. Solo el árbol del conocimiento del bien y del mal fue prohibido desde el principio. Pero el árbol de la vida también quedó prohibido después de que pecaron y fueron expulsados del jardín. Este es el símbolo chino para un barco grande. Está representado por estos símbolos que significa 8 personas en un barco. ¿Por qué elegir estos símbolos para representar un barco grande? Porque los antiguos chinos estaban familiarizados con el gran diluvio y el arca que salvó a 8 personas. Como comentamos el martes por la noche, el arca era un barco enorme con espacio esta mañana. El arca era un barco enorme con espacio suficiente para albergar a Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas y todos los animales que Dios le trajo a Noé. Now, esta palabra china nos ayuda a saber cómo los antiguos chinos conocían la historia de la humanidad antes de la Torre de Babel. La palabra significa de dos símbolos para hablar o decir, y está compuesto de estos símbolos que significan palabras de 8 portavoces o ancianos. ¿Qué tienen que ver las palabras de 8 personas mayores con hablar o decir? Creo que es una referencia a Noé y su esposa, junto con sus 3 hijos y sus esposas. Eran, después del diluvio, el pueblo más antiguo de la tierra. Ellos fueron quienes hablaron o contaron a las siguientes generaciones las cosas que sucedieron antes. Pero hay un símbolo más, me gustaría mostrarles. Por si no estamos seguros que estos 8 ancianos que compartieron palabras con el antiguo pueblo chino fueran del hecho Noé y su familia, veamos la palabra usada para transmitir o pasar de generación en generación. ¿Dónde habían oído hablar los antiguos que luego se convirtieron en el pueblo chino?
acerca de estos acontecimientos de los primeros capítulos del libro de Génesis. El primer hombre, el jardín de Edén, la tentación de Eva, los dos árboles en el jardín, Noah construyendo un barco enorme, el arca, y el diluvio universal. ¿Quién transmitió este conocimiento que los chinos incorporaron a su antigua lengua? Well, esta palabra se descompone en 3 símbolos que significan 8 personas. Los 8 personas que fueron salvadas del agua. Now, una vez más, una fuerte evidencia de que este símbolo se refiere a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Now, ¿cómo conocían los antiguos chinos todos estos detalles que estaban arraigados en su antigua lengua? ¿Cómo sabían estos detalles precisos sobre los acontecimientos descritos en Génesis 1 al 11? No obtuvieron esta información leyéndola en la Biblia. Cuando los chinos comenzaron a escribir estos símbolos en su idioma, las escrituras hebreas no serían escritas por Moisés hasta 700 o 800 años después. La explicación más lógica es que el pueblo que se convertiría en la nación china conocía a Noé y su familia. Recibieron de estos 8 ancianos o gente del agua el conocimiento de los acontecimientos que ocurrieron antes del diluvio. La primera generación del pueblo chino, al preparar un estilo de escritura para sus descendientes, utilizó su idioma como una forma de registrar o preservar la historia que les había sido transmitida. Si observamos la población mundial actual, es fácil preguntarse cómo es posible que toda esta gente descienda de los hijos de Noé. Incluso los genetistas seculares tienen que admitir que tenemos un ancestro común. Los cristianos saben que esos ancestros comunes fueron Adán y Eva y posteriormente Noé y su familia. Y en lo que respecta a la Torre de Babel, no solo menciona en Génesis capítulo 11. Los arqueólogos modernos han excavado las ruinas de Babilonia y otros lugares mencionados en la Biblia y entender la evidencia que respalda el relato bíblico nos ayuda a responder a los escépticos y a aquellos que simplemente no saben o no han considerado la evidencia que está a nuestro alrededor. Al concluir nuestra última lección, vayamos conmigo a Hechos 17. Hechos 17, versículos 24 a 28. Hermano, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Todos los hombres han sido creados a la imagen de Dios. Todos los hombres posean un alma eterna, y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos compartimos el problema común del pecado.
Existen algunas diferencias físicas entre nosotros en el color de nuestra piel, el color o la forma de nuestros ojos, pero estas diferencias son solo superficiales. El énfasis que vemos hoy en nuestra cultura es nuestras diferencias, pero viene de los hombres, no de la Biblia. Dios salvó a Noé porque había hecho una promesa en el jardín del Edén en Génesis 3 de que algún día destruiría el poder de Satanás y el pecado. En Génesis 11, él dispersó a la gente por toda la tierra porque estaba llevando a cabo su plan para toda la humanidad. En Génesis 12, Dios selecciona a un hombre, Abraham, que sería el padre de una nación a través de la cual todas estas diferentes naciones serían bendecidas cuando naciera el Mesías prometido. Y Dios tenía un plan para que su hijo pagara el precio por mis pecados y tus pecados. Y Dios inspiró a hombres como Moisés y los profetas del Antiguo Testamento y otros hombres como Pedro, Juan, Pablo del Nuevo Testamento a escribir la increíble historia de su amor por todos los hombres. Tenemos esa historia verdadera, preservada por el poder de Dios que podemos leer y entender hoy. Que dice Salmo 19, 119, versículo 160, la suma de su palabra es verdad, y cada una de sus justas ordenanzas es eterna. El diablo y sus secuaces, los ateos y escépticos, quieren convencernos de que la Biblia, especialmente los primeros 11 capítulos de Génesis, son solo un mito. En nuestras lecciones hemos considerado solo una pequeña parte de la enorme cantidad de evidencia que declara que todo lo que la Biblia nos revela, cada capítulo de cada libro de la Biblia es verdad. Solo la Biblia puede mostrarte que en verdad es la realidad. Hermanos, gracias por su tiempo esta noche y los días que podemos estar juntos. Gracias por tu atención y especialmente gracias por sus corazones buenos. Dios te bendiga.